Hola queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos un día más, preparados, listos ya para tener nuestro estudio bíblico. Y hoy es viernes y como todos los viernes estamos a las 6 de la tarde, un poquito antes del horario del resto de los días de la semana. Entonces, como todos los viernes, también la materia que nos ocupa es hermenéutica bíblica. Así que vamos a estar estudiando hermenéutica bíblica hoy también. Hoy vamos a estar hablando acerca de dar prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Entonces, ahí a donde el Señor nos esté dirigiendo, nos vamos a meter también en la Escritura para ver ejemplos. Hoy vamos a leer bastantes versículos bíblicos. Así que, si estáis preparados, lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y nos metemos ya de lleno en el estudio bíblico que hoy tenemos preparado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este nuevo día y una nueva oportunidad que Tú nos has dado de reunirnos en Tu nombre y abrir Tu palabra y de esa forma escuchar Tu voz. Sabemos que hoy también tienes algo que decirnos. Queremos ser mejores para Ti cada día, ser más efectivos en la obra, en Tu reino, allí donde Tú nos quieras utilizar. No nos cabe la menor duda que Tú tienes un propósito para cada uno de Tus hijos. Los propósitos que Tú tienes para nosotros, bueno, quizás algunos vamos viendo, otros quizás aún no sepamos. Pero en cualquier caso, cada miembro en el cuerpo es importante y Tus propósitos siempre son importantes, son grandes. Por eso nos estamos preparando para lo que venga, para lo que Tú nos quieras usar. Y venimos a Tu palabra una y otra vez, no nos cansamos porque Tu palabra es riqueza para nuestra vida, nos transforma, nos cambia. Y Tu palabra también nos consuela, nos bendice. Así que, Señor, guíanos en esta tarde, porque queremos estar en el centro de Tu voluntad y todo lo que digamos que venga de Ti, que Tú seas quien nos guíe a lo largo del estudio. Danos sabiduría para explicar lo que Tú quieres que expliquemos y para entender lo que necesitamos entender. Te agradezco por todos mis hermanos, habernos conocido a través de este medio. Algunos, otros ya nos conocíamos. Pero qué privilegio formar parte de Tu cuerpo y hacerlo así de una forma tan especial, sin tener límites de denominaciones, de distancias, de lugares, sino sintiéndonos parte del mismo propósito, de un mismo cuerpo que es Tu iglesia. Sigue edificándonos, Señor, y gracias por todo. Te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos. Hoy es viernes 4 de febrero y vamos a seguir estudiando hermenéutica bíblica. Vamos a hablar de normas hermenéuticas aplicadas a la unidad de las Escrituras. Las Escrituras son una sola unidad y esa unidad se ve reflejada allí donde quiera que tú mires los temas, las temáticas y cómo interactúa el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. De tal manera que para entender cosas que se dicen en uno de los testamentos necesitas el otro, si no, no podrías encontrar el significado. Entonces hoy vamos a profundizar un poquito más en eso. Son temas que hemos ido viendo, algunos así un poquito por encima, nos hemos detenido más en unas cosas, otras las hemos pasado más por alto, pero las hemos mencionado. Y ahora, desde hace ya unos cuantos estudios, desde hace unas cuantas semanas, pues nos estamos dedicando como a modo de recordatorio y de mayor profundidad en algunos de estos temas. Hemos orado, así que me falta ver un poquito aquí en los saludos personales que habéis escrito algunos para el grupo. Aquí Dolores ha escrito la primera hoy: Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia, dice Dolores. Pues las bendiciones siempre son bienvenidas. Amén. Que Dios te bendiga a ti también. También está ahí Yolanda y Gabriel. Buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga. Bienvenidos. Benito, buenas noches. Dice Benito, a todos mis hermanos, qué bien que no dejes a ninguno sin las buenas tardes. A todos.
Carmen Herrera, buenas tardes. Carmen, Dios te bendiga. Miguel, Dios te bendiga, bienvenido, bendiciones. Maritza, buenas tardes, un abrazo a todos nuestros hermanos en Ecuador. Juan Vázquez, buenas tardes, Juan. A los hermanos de Reus también, abrazos. Dios te bendiga. Juan Bermudo, Dios te bendiga, bienvenido, Juan, un abrazo. Beatriz, buenas noches. Beatriz, bienvenida. Que Dios te bendiga a ti también. Y esos son los hermanos que han escrito en el chat en directo. Así que vamos a entrar ya al estudio. ¿Tienes tu Biblia preparada? Bien. Hemos dicho que vamos a hablar de normas hoy y las próximas clases. Vamos a hablar de esas normas hermenéuticas. Bienvenidos a todos vosotros hermeneutas. No os estoy insultando. Si tú lees la Biblia eres un hermeneuta, eres un intérprete. Eso es lo que significa hermeneuta, intérprete. Entonces vamos a hablar de las normas hermenéuticas aplicadas a la unidad de las Escrituras. La Biblia, toda la Biblia son una unidad. Todos los libros que forman la Biblia forman una unidad. Entonces, al hablar de estas normas que tienen que ver con la unidad de las Escrituras, vamos a estar viendo hoy, los próximos días, que tenemos que dar prioridad a lo literal sobre lo simbólico, que tenemos que dar prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico, que tenemos que dar prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en los próximos días, pero hoy vamos a hablar de dar prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Y ahora ya vais a entender lo que significa esto porque vamos a estar explicándolo, el tema de hoy. Este principio, dar prioridad al cumplimiento sobre lo profético, si piensas un poco en la frase, pues ya seguramente puedes ir teniendo un poco idea de a qué se refiere esta norma de hermenéutica. Por ejemplo, piensa Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? La Biblia en dos partes. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento tenía que ver con que se cumpliese en el Nuevo Testamento. Entonces, lo profético que se dijo aquí tuvo cumplimiento aquí. Entonces, para entender todo esto hay que dar prioridad al cumplimiento. O sea, no es que sea más importante, estamos hablando de normas, de reglas de hermenéutica. No que todo es la palabra de Dios, todo es importante, todo está inspirado. A la hora de interpretar, nos referimos, damos más relevancia o prioridad al cumplimiento, porque la profecía podía tener aspectos confusos y que no se terminan de entender, pero cuando se cumplió, entonces lo que no se entendía ya se entiende. Dices, esto era, claro, fíjate. Por eso en regla de hermenéutica hablamos así, de esta manera. Este es el principio que mejor recalca la unidad de la Biblia. El principio que estamos viendo, la relación de lo profético con lo que se cumplió después. Porque te das cuenta de que la Biblia tiene una unidad perfecta, ya que lo que aquí se dijo se cumplió aquí. O sea que esto se dijo, esto se hacía con un propósito. Y entonces está totalmente unida la Escritura en cuanto a lo que se anuncia y a lo que se cumple después. Entonces la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se da porque el Antiguo Testamento prevé lo que después iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Se entendió la breve explicación? Hay una unidad perfecta en la Escritura. Muchas veces nosotros pensamos en términos de que Antiguo Testamento, eso está pasado, es antiguo, es lo antiguo. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que a nosotros nos llega, esto es lo que nosotros vivimos. No, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Antiguo y Nuevo Testamento. Todo es la palabra de Dios. Y toda la Escritura forma una sola unidad. Está unida. De esa manera voy a repetir la idea. La unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento se da
porque el Antiguo Testamento prevé todo lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Y de esa manera el Nuevo Testamento explica lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El centro de la Escritura, tú ya sabes que es Cristo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento estaba Cristo, solo que a veces costaba de verlo. El que vivía en ese contexto histórico y social no tenía la idea tan clara como la tenemos nosotros ahora. Eso lo estábamos hablando en Romanos, en el estudio de Romanos ayer. Entonces, claro, ellos su fe la manifestaban de una forma diferente a como la manifestamos nosotros, pero el centro de su fe era Cristo. Claro, no lo llamaban así Jesús, Cristo, el Jesús de Nazaret, el Mesías que ya vino, no, porque para ellos todavía era una idea, era el Verbo. Hasta que no llegamos al Nuevo Testamento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La situación es muy diferente. Por eso, la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es total, porque sin el Nuevo Testamento no entenderíamos lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero para comprender lo que ocurrió en el Nuevo Testamento necesitamos el Antiguo Testamento. Entonces hay una dependencia total y absoluta entre ambos testamentos. De tal manera que diríamos que no se puede comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y de la misma manera no podríamos comprender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Entonces la revelación entre los dos testamentos es y ahora imagínate que yo te mostrase un gráfico. Tengo la pizarra, porque yo soy de pizarra todavía, no de PowerPoint. Bueno, también PowerPoint, pero venga, va, imagínate el PowerPoint. Aquí una columna y aquí otra. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Profecía, cumplimiento. Antiguo Testamento, la profecía. Nuevo Testamento, cumplimiento. Antiguo Testamento, promesa. Nuevo Testamento, cumplimiento. Antiguo Testamento, esperanza. Esperanza mesiánica. Toda la esperanza se centra en Jesús, ¿vale? Antiguo Testamento, esperanza. Nuevo Testamento, cumplimiento. Todo lo que en el Antiguo Testamento se dijo, se practicaba, se vivía, tuvo cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces aquí estamos hablando de una unidad y un progreso. Hay unidad, pero desde la perspectiva de progreso, porque la unidad nos lleva de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Entonces por eso hablamos de progreso. Esta idea que os estoy manifestando, explicando, está explicada en la propia Escritura, en la propia Biblia. Entonces os voy a mostrar una serie de textos que hablan de esa unidad, de esa interrelación, de esa dependencia que hay entre ambos testamentos, porque sin uno no existiría el otro, sin uno no entenderíamos el otro. Entonces vamos a leer una serie de pasajes que nos hablan de esa relación, de esa dependencia, de esa unidad y progreso que hay en toda la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso es el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo es, vamos a decir, el clímax, la culminación, el momento al que habíamos estado esperando llegar a través de todo ese tiempo, a través de todos los profetas, de todo lo que se preparó, de todo lo que se fue hablando, escribiendo, practicando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Leeremos el versículo 10 y 11. Segunda de Corintios 3, 10 y 11. Porque aún lo que fue glorioso
no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Notas que el texto está hablando de pasado y está hablando del presente, lo que tenemos ahora. Está hablando de lo que se vivió, de lo que se hizo. Dice, lo que fue glorioso, o sea, Dios estaba ahí, obrando en medio de su pueblo, Dios estaba tratando con los suyos, y todo aquello tenía gloria, porque era Dios tratando con el pueblo. Entonces todo eso que fue glorioso, en comparación, comparándolo con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Bueno, vuelve a decir, si lo que perece tuvo gloria, ¿qué era lo que perece? Pues todos esos sacrificios, toda esa sangre derramada de los corderos, de los carneros, todo eso que se practicaba, esas ofrendas que se traían, todo eso era perecedero, había que ir repitiéndolo. Si todo eso tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cristo vino y murió una vez, lo dice también ahí en Hebreos, una vez y para siempre. Su obra es perfecta. Entonces, aquí Pablo también está mostrando esa interrelación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que se hizo y se dijo y lo que ahora ha sido el cumplimiento. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Notas esa interrelación, esa dependencia, Antiguo y Nuevo Testamento? O sea, ahora, a través de la predicación del Evangelio y de la predicación de Jesucristo, según la revelación de ese misterio, que un misterio es una cosa oculta, que se desconoce, que no se conoce bien, que no se sabe bien. Pues ese misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice, pero que ha sido manifestada ahora en Cristo se manifestó. Ahora lo oculto vino a la luz. Dice que ha sido manifestado ahora. Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Los profetas escribieron acerca de esto. O sea, hubo un progreso en esa unidad bíblica. Y al final, cuando Cristo vino, pues ese misterio oculto vino a la luz. La revelación surgió ante nosotros. Otro texto, segunda de Pedro, capítulo 1, leeremos el versículo 16 al 21. Segunda carta de Pedro, 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no os estamos hablando de Jesús, de Jesucristo, del Evangelio, así porque alguien lo contó por allí, porque alguien explicó no sé qué historia, no, sino como que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos, testigos oculares, directos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Pedro está citando un evento en el que él estuvo presente como testigo. En un momento se abrieron los cielos, ahí estaba Jesús, y se oyó la voz del Padre que decía eso, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros, ahí está, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Aparte de esto, dice Pedro, aparte de lo que nosotros mismos hemos visto con nuestros propios ojos, también está la Escritura.
Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está la hermenéutica. Porque la profecía fue traída, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acerca de Jesucristo, ahora fue el cumplimiento. Nosotros lo vimos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos las palabras. Pero no dejéis de mirar lo que está escrito, la palabra profética. Pedro está diciendo, todo hablaba de Jesús. La palabra profética ha tenido el cumplimiento. No la interpretes a tu manera, los judíos hacían eso. No, hay que interpretarla solo de una forma. O sea, ¿por qué? Porque esa palabra no viene de voluntad de hombres, sino de voluntad de Dios. Estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, te voy a dejar algunos textos más, hablando, recuerda, de esta unidad que se ve en la Escritura y cómo la propia Biblia habla de esa unidad. Vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que tú estás leyendo es palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Fíjate, a Pedro antes estaba diciendo lo que los profetas escribieron, pero Pablo ahora reconoce que lo que yo estoy escribiendo no es mío. Estos son mandamientos del Señor. Esto es palabra del Señor. Aquí mismo en Primera de Corintios, el capítulo siguiente, en este mismo contexto de lo que estamos viendo, capítulo 15, Primera de Corintios, versículo 3 al 11, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Notas? La idea sigue. Lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Por eso, primero, os he enseñado lo que yo recibí. ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero fíjate cómo habla, conforme a las Escrituras. O sea, lo que ocurrió en Cristo estaba ya determinado, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La palabra se entiende, ¿no? Conforme con la forma de las Escrituras. O sea, lo que se dijo es lo que ocurrió. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, sea yo o sea ellos. ¿Ellos quiénes? A los que el Señor se les apareció, a los apóstoles, después a esos 500 testigos. La obra del Señor actúa en todos nosotros. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque yo perseguí la iglesia, no merecería estar aquí, pero estoy por su gracia. Y trabajo todo lo que puedo, pero no es mi mérito, es el mérito de la gracia de Dios. Y aquí estamos todos, predicándose el qué. Todo lo que las Escrituras habían anunciado que ocurriría, ha ocurrido ahora. ¿Te das cuenta de esa unidad perfecta en las Escrituras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Me voy otra vez a las cartas de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro 3, 1 y 2.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, lo que os enseño, hermanos, es todo lo que he recibido, todo lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles han escrito, lo que los profetas dijeron. Hay una unidad en el mensaje. No es que ahí los profetas nos dieron un mensaje y ahora nosotros hemos recibido otro. No es que allí los profetas anunciaron una cosa y ahora ha cambiado todo y nos ha venido una diferente que no nos esperábamos. No, la Biblia sigue una unidad perfecta. Y esa unidad la tenemos que contemplar siempre, siempre que nos proponemos interpretar las Escrituras. Porque al interpretar las Escrituras tiene que haber una armonía total en esa interpretación entre lo que se dijo y lo que se cumplió. Y por eso esa unidad orgánica que hay entre los dos testamentos nos lleva a esa dependencia. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos todo lo del Nuevo. Sin el Nuevo Testamento no entenderíamos todo lo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos trajo profecías. En el Nuevo Testamento se cumplieron. En el Antiguo Testamento nos vinieron promesas. En el Nuevo Testamento se cumplieron. En el Antiguo Testamento nació la esperanza mesiánica. En el Nuevo Testamento se cumplió esa esperanza. Otro texto, Juan, capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, pues aún no ha muerto Jesús, estamos al principio del Evangelio de Juan, pero aquí Jesús purifica el templo, entra y vuelca mesas y proclama que esa casa es casa de santidad y de oración y que la han convertido en una cueva de ladrones. Y entonces en ese contexto Jesús dijo, porque Jesús está enseñando, ¿no? Y cita las Escrituras. Dice, como está escrito, el celo de tu casa me consume. Siempre las Escrituras estaban en la boca de Jesús. Y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendieron lo que estaba diciendo, los apóstoles tampoco. Pero los apóstoles lo entendieron luego, que es lo que hemos leído, el versículo 22. Pero los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, la propia Biblia, como la Biblia siempre es su propia intérprete, nos explica, mas él, Cristo, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, dice, de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. ¿El qué creyeron? Las palabras de Jesús, sí, pero dice, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. O sea, lo que Jesús habló venía con una revelación, pero citando las Escrituras. Y entonces ellos se acordaron. Ahora entendemos, estuvieron todo ese tiempo sin entender, 3 años sin entender lo que Jesús quería haber dicho. Pero al cabo de ese tiempo, cuando Jesús muere y a los 3 días resucita, uno por allí de los apóstoles dijo, hombre, ahora caigo, ¿os acordáis cuando en el templo pasó aquello y Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Yo llevaba 3 años dándole vueltas, ¿cómo puede Jesús levantar el templo en 3 días? Ahora lo entendemos, si nos citó las Escrituras, fíjate, ahí lo que dicen las Escrituras de todo esto. Las Escrituras son una unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia en armonía total. Todos son necesarios.
todos son una pieza clave que encaja en medio de esa construcción, de ese mensaje que durante casi 1600 años se estuvo componiendo, se estuvo formando. Así que estos textos que hemos leído son una pequeña muestra que nos enseñan que los escritores del Nuevo Testamento están en el mismo rango que los profetas del Antiguo Testamento, y hay una unidad perfecta entre ambos testamentos y entre todos los escritores, porque todos, como antes hemos leído en Pedro, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hemos dicho, hay una ley orgánica entre los dos testamentos, pero también recuerda que hemos dicho, pero también hay progreso, o sea, es una unidad que a la vez se desarrolla en un progreso. O sea, no es un mensaje estático que se dio aquí se repitió lo mismo. No, recuerda que hablamos de algo que se da y algo que se cumple. Entonces hay un progreso. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de aplicar hermenéutica bíblica. Mira cómo lo dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Notas? ¿De qué escribieron los profetas? ¿De tragedias que iban a venir sobre Israel? Eso eran advertencias, llamados al arrepentimiento, a que encontrasen la gracia a través de la fe. Los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaron? Escucha, de la gracia destinada a vosotros. O sea, vosotros habéis recibido la gracia de la que los profetas escribieron. Y ellos, dice que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, fíjate qué palabras, inquirir, diligentemente, indagar, escudriñar, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, ahí está esa progresión. ¿Te das cuenta que viene explicado? Los profetas hablaron de nuestra salvación y ellos entendieron que esto no era para ellos. Sí, ellos iban a ser salvos, pero el cumplimiento, ellos no lo iban a ver. Por eso también dice en Hebreos que ellos anhelaban no una patria terrenal, sino celestial, y la deseaban y la esperaban mirándola de lejos. Ellos miraban de lejos las promesas, las deseaban el cumplimiento. Pero ellos sabían, esto no es para nosotros el cumplimiento, porque a ellos les preocupaba. ¿Y cuándo veremos esto? Y por eso dice que inquirían y con diligencia indagaban y escudriñaban, pero de pronto el Espíritu Santo les indicaba que el tiempo del cumplimiento vendría más adelante. No lo verían con sus ojos. Entonces ahí hay progresión. En el mensaje que está escrito hay una progresión. Una unidad, pero es una unidad que lleva de una cosa a otra y de una cosa a otra, y aquí se dice y aquí se cumple, aquí se anuncia y aquí se vuelve a cumplir otra cosa, y esa progresión es la que se ve en la Escritura. ¿Por qué es tan importante que hablemos de todo esto para la hermenéutica? Bueno, porque cuando tú estudies un texto en el Antiguo Testamento, ya sabes que ese texto no está aislado del resto de la Biblia o del Nuevo Testamento. No, porque lo que los profetas dijeron era acerca de Jesucristo. Lo que ellos anunciaron era lo que vendría, el cumplimiento.
Entonces todo está interconectado, todo tiene que ver una cosa con la otra. El Nuevo Testamento vive los días del cumplimiento de todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Te voy a poner un ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora. Nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Un ejemplo de alguna profecía que se dijo y cuándo se cumplió esa profecía. Ya hemos visto que se ha hablado de la salvación y se cumplió cuando Cristo vino. Pero vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 21. Pedro se pone a predicar. ¿En qué contexto? Bueno, ellos estaban en Jerusalén esperando la promesa. ¿Qué promesa? El que viniese el Espíritu Santo sobre cada creyente. El Espíritu Santo ha venido. Hay un alboroto, la gente estaba, ¿qué ocurre? Ven cosas sobrenaturales. Y entonces Pedro aprovecha, se pone en pie y predica la palabra de Dios. Entonces, en esta predicación, él cita al profeta Joel. Dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, eso es lo que el profeta Joel había dicho. Ahora Pedro está diciendo, hoy se ha cumplido esa profecía. Si te fijas en los versículos anteriores, el contexto, bueno, lo anterior es lo que antes os expliqué, el Espíritu Santo viene, se derrama sobre los creyentes, ocurren unas manifestaciones sobrenaturales, aparecen como unas lenguas de fuego sobre cada cabeza de cada creyente que recibió el Espíritu Santo. El lugar en el que estaban se removió como con una especie de terremoto, con un viento fuerte que dice que se sintió, y cada uno de los que estaban allí presentes y que reciben el Espíritu Santo comenzaron a predicar en lenguas de los forasteros que estaban allí en Jerusalén, medos, persas, elamitas, partos, los que están en Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, en Egipto, en regiones de África, todos escuchaban en su propio idioma la predicación del Evangelio, ¿vale? Y entonces mucha gente, los incrédulos, había algunos que escuchaban y decían, esto es de Dios, pero otros decían, ¿qué les pasa a estos? Están borrachos, dice en el versículo 15, porque estos están borrachos, y por eso Pedro en el versículo 15 dice, estos no están borrachos, como vosotros suponéis. Son las 9 de la mañana, dice Pedro. Y entonces dice, esto que está ocurriendo es lo que dijo el profeta Joel. Y ahí está. Entonces ahí tienes el cumplimiento. Lo que se profetizó unos cientos de años antes, aquí se cumplió. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Hoy se ha cumplido en medio de nosotros. El Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes. Entonces, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, todos los que creen en Jesús, sean judíos, sean gentiles, todos reciben el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, tienes revelación, el Señor va a obrar. También habla de señales en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga
el día del Señor grande y manifiesto. Hablaremos un poco más de esto, del día del Señor, porque lo que los judíos no entendieron es que el día del Señor se cumpliría en dos fases, en dos partes. Desde su propia perspectiva, el día del Señor era un día. Cuando Cristo vino, ahí hubo cumplimiento, el día del Señor se cumplió. Cuando Cristo vuelva, su segunda venida, el día del Señor se cumplirá. Ya vamos a hablar un poco más de eso, vamos por orden porque si no nos metemos en varias cosas a la vez y nos vamos a liar. Vamos a hablar un poco más de eso porque estamos hablando de la unidad de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, antes ya habíamos leído en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Déjame que volvamos ahí un momentito para señalar algo que dice en ese capítulo, en ese versículo 2. Me vuelvo a Hebreos 1. Antes hemos leído el 1 y el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, aquí vuelvo ahora. En estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor a los hebreos está escribiendo, pues hace ya casi 2000 años. Pero el autor dice que ahora Cristo, dice, ahora Dios nos ha hablado por Cristo. Y dice en estos postreros días. O sea, la Biblia habla de los postreros días, de los últimos tiempos, en relación con la primera venida de Cristo. O sea, la perspectiva del autor a los hebreos es que él está viviendo en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Y esta frase que el autor está usando es una frase traída del lenguaje de los profetas. Eran los profetas los que hablaban así, en los postreros tiempos, que es lo que Pedro ha citado, porque el profeta Joel dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y dice Pedro, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos eso? Lo que os estaba tratando de explicar. Los postreros tiempos era cuando Cristo vino, pero han pasado casi 2000 años de eso. ¿Y nosotros entonces qué vivimos? Los postreros tiempos. Sí, porque cuando los profetas hablaban de los días del Mesías, hablaban de esos días como los postreros tiempos. O sea, para que entendamos, es algo así como que el Antiguo Testamento es la historia antigua. El Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, abre una nueva era, la era de los postreros tiempos, los tiempos del fin. Dice, sí, y esos son 2000 años, sí. Por eso no debe faltar mucho, hermanos, porque ya pasaron 2000 años. Y si nos centramos en las señales ya más específicas que Jesús dijo acerca de su venida y del fin del mundo, entonces las señales apuntan dentro de los postreros tiempos, las señales apuntan a que estamos en la fase final. Quiero que entiendas los postreros tiempos así, de esa manera. Los postreros tiempos se inician con la venida de Cristo. La Biblia habla del día del Señor. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver que los profetas hablaban de el día del Señor, refiriéndose al nacimiento de Cristo, a la venida del Mesías al mundo, y hablaban del día del Señor en relación con la segunda venida de Cristo. Claro, ese es el lenguaje profético, ahí está la unidad de la Biblia, lo que antes os decía, que sin el Antiguo Testamento no entendemos el Nuevo, sin el Nuevo no entendemos el Antiguo. ¿Por qué? Porque es ahora con el cumplimiento de la profecía, con el cumplimiento de la promesa, con el cumplimiento de la esperanza, que ahora tenemos luz y entendemos lo que dijeron. Ah, claro, aquí cuando hablaban de el día del Señor se refería a cuando Cristo vino en su primera venida. Y aquí cuando habla del día del Señor se está refiriendo a cuando Cristo venga en su segunda venida. Tienes que considerar, yo a veces os he intentado transmitir esa idea, tienes que considerar la historia bíblica como lo que estamos diciendo, como un progreso.
No es algo que ocurrió y está ya ahí estático. No, es un progreso y la profecía aún se está cumpliendo. Aún estamos en el progreso. Aún estamos en el desarrollo del plan de Dios. Es como cuando os transmito que la historia de la humanidad no es nuestro estado definitivo. La historia de la humanidad, tal como la estamos viviendo, todavía es la preparación de Dios para su propósito final. Esto que vivimos ahora no era el propósito final de Dios. Dios sabía que el hombre iba a pecar, así que Él lo consideró esto dentro de sus planes. Ahora estamos en el tiempo de la selección para que cada uno que quiera acepte la invitación de Dios para poder estar en la eternidad con Él, viviendo para siempre con Él. Entonces hay que ver las cosas, hacer un esfuerzo desde la propia perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva de los hombres vemos las cosas de otra forma. Desde la perspectiva del hombre que no cree, lo ve todo diferente. Lo ve todo completamente desde su propia perspectiva y ahí sacan sus propias conclusiones. Entonces, cuando los profetas hablaban de los días del Mesías, también se referían a estos días como los postreros tiempos. Por eso el autor a los Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, él está tomando la frase de los profetas y se la está aplicando a sí mismo. Desde su propia perspectiva, desde la perspectiva del autor a los Hebreos, él está convencido, estoy viviendo en los postreros tiempos. Y eso es así, porque con la venida de Cristo se abre una nueva era, una nueva dispensación, una nueva etapa en la historia de la humanidad. La venida de Cristo abre un nuevo escenario, los últimos tiempos. Eso es lo que dice. Aquí mismo en Hebreos, un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 4 y 5. Hebreos 6, 4 y 5. Dice el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y continúa, y recayeron, etc. Fíjate la expresión que usa, y que degustaron los poderes del siglo venidero, del mundo que vendría. Bueno, la profecía del Antiguo Testamento, como hemos dicho, debe ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento. Entonces aquí el autor a los Hebreos está enseñando que estamos ya viviendo en estos últimos tiempos. Ahora ya estamos degustando los poderes de este siglo venidero, lo que los profetas llamaban el siglo venidero, los postreros tiempos, el día del Señor. Aquí literalmente sería el mundo venidero, lo que está diciendo aquí. Y el autor a los Hebreos entiende, estamos ya en ese tiempo. Entonces toda la profecía tiene que ver con Cristo. Toda la Escritura tiene que ver con Cristo. Por lo tanto, toda la profecía tiene que ver con Cristo. La clave fundamental de la hermenéutica es conectar la profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento de esa profecía en el Nuevo Testamento. Ahí está la clave de la interpretación. Si no tienes esto en cuenta, tomarás allí una profecía que se dijo y vete a saber lo que interpretas. Si no tienes en cuenta esta unidad, esta progresión, esta relación anuncio-cumplimiento, si no lo tienes en cuenta de que toda la profecía tiene el cumplimiento en el Nuevo Testamento, toda la profecía se cumple en Cristo, si no entiendes esto, entonces la interpretación te puede llevar por caminos equivocados. Estar viendo cosas que la Biblia no dice en absoluto. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Ahí tenemos un ejemplo en una profecía que se dio
Y vamos a ver si esa profecía tuvo cumplimiento. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Bueno, ya sabes que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que dentro de los profetas menores este no cuesta mucho de encontrarlo. Malaquías 4. Leeremos el versículo 4 y 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, ahí hay es la última profecía del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Bien, ¿cómo esta profecía tiene relación orgánica con el Nuevo Testamento? ¿Cómo se cumplió esta profecía? Bien, hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que están ligados a este que hemos leído, a esta profecía. O sea, esta profecía tiene además dos pasajes más a tener en cuenta. Uno está aquí mismo en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos Malaquías 4, 5, yo envío al profeta Elías antes que venga. Al capítulo 3, versículo 1, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y otro texto a tener en cuenta que está relacionado, otra profecía que está relacionada con esta. O sea, los tres textos hablan de la misma profecía, así para que nos aclaremos. Después ya veremos cómo lo unimos todo, ¿vale? Es Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Vale? Bien, aquí se está hablando de un mensajero que va a venir. Un mensajero, tenemos varios datos. Un mensajero que clama en el desierto, que prepara camino a Jehová. En Malaquías también se ha dicho, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. También se ha dicho, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, aquí tenemos varias preguntas. Una es, ¿quién es la identidad del mensajero? Elías. Esto nos deja un poco confundidos, porque ¿cuándo vino Elías en el Nuevo Testamento? ¿Caminó por ahí de incógnito? ¿Está hablando de Elías o está hablando de otra persona? También nos deja una pregunta en el aire. ¿Por qué relacionamos estos tres textos así? Precisamente una de las normas de la hermenéutica es que todo texto tiene que ser interpretado dentro de su propio contexto. Entonces, si yo cojo ahí ahora un texto de Malaquías, el mismo Malaquías, bueno, ya está más cerca, no tomo otro de Malaquías, pero ahora me voy hasta Isaías y tomo ahí un texto de Isaías y digo que estos tres textos tienen relación. ¿Y por qué puedo hacer eso? ¿Con qué autoridad hago eso? Siguiendo las leyes de la hermenéutica. Entonces aquí los tres textos dicen tres cosas. Dice que el profeta Elías vendrá. También nos dice que el mensajero que venga será eso, un mensajero. Será, dice Dios, mi mensajero. Y también dice que, bueno, este hombre nace parte de la nación de Israel. Son los datos que ahí tenemos en los tres textos. Aquí en el texto que hemos leído de Malaquías 3:1, incluso si te das cuenta, se habla del ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿De quién está hablando? El ángel del pacto es Jesucristo, está hablando del propio Jesucristo. Entonces, ¿cómo entendemos la venida de Elías? ¿Cómo es eso de que él viene a preparar camino a Jehová, calzada para Dios, dice ahí Isaías? ¿Por qué relacionamos estos tres textos? Bueno, ¿sabes qué? Porque aquí nos queda todavía mucho que hablar. Porque para ver bien esta explicación, os tengo que explicar antes otra. Porque tú sabes que la Biblia también dice que David volvería, el rey David se manifestaría. Ahí hay un montón de versículos que lo dicen. Así que, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esto para el próximo día, para la clase, porque veo que son las 7 y vamos a tener que terminar. Y aquí, para explicar todo esto bien, nos vamos casi a 1 hora más. Y dejamos las preguntas en el aire. Solo te voy a decir algo para que ya te quedes con un... O sea, ¿por qué podemos relacionar Isaías con Malaquías 1 y Malaquías 4? ¿Por qué podemos relacionar esos tres textos? Porque el Nuevo Testamento los cita a los tres en una unidad y en el cumplimiento. Entonces es la propia Biblia su intérprete. Si la Biblia te lleva a eso, lo puedes relacionar así. Nosotros no podemos hacer eso. No puedo coger un versículo de Génesis, otro de los Salmos, otro de los Evangelios, y entonces digo, estos 3 versículos los uno y me dan un mensaje. No, si la Biblia no te lleva a eso, tú no lo puedes hacer, porque la Biblia es su propia intérprete. ¿Amén? Entonces nos queda aquí algo pendiente que va a ser muy interesante de ver para el próximo día. Porque los que ya habéis leído la Biblia sabéis que estos 3 textos tienen que ver con Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué dice que es Elías que viene? ¿Acaso Juan el Bautista fue la encarnación de Elías? ¿Se reencarnó? Bueno, lo dejamos ahí en el aire. Va a ser interesante la próxima clase porque también vamos a hablar de David y veremos cómo también está profetizado. Os voy a leer un montón de versículos que anuncian que David volvería, el rey vendría otra vez. ¿Y vino David o vendrá David como rey? El próximo viernes, si Dios quiere, lo veremos. Pero antes de vernos el próximo viernes tenemos una semana por delante. Mañana es sábado. Y como todos los sábados, si Dios lo permite, nos encontraremos aquí a las 9 de la noche. Así que os espero mañana. Espero que nos podamos ver. Yo estaré impaciente para poderos ver. Que Dios os bendiga y os cuide. Yo ahora prontito me voy a dar clase del seminario. Aquí hay algunos hermanos que ya se están despidiendo hasta luego, como Juan Vázquez, por ejemplo, que está ya ahí pensando en que nos veremos luego, y otros hermanos más. Un abrazo, que Dios os bendiga, y si Dios quiere, mañana sábado a las 9 nos vemos.